Caballeros, muy buenos días. Durante los próximos 10 minutos seré su facilitador en lo que es el tema del rol del tutor virtual. Para lo cual pues vamos a compartir pantalla, vamos a hablar sobre la importancia de lo que es el tutor virtual y vamos a hablar también de lo que son sus características, ¿de acuerdo? Esto en vista de que es lo que está en la actualidad, lo que está rigiendo nuestra forma de enseñanza, nuestra forma de aprendizaje y lo que tenemos debido a diferentes circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces acá lo que nos dice es cuál es el rol o qué vamos a entender por el rol del tutor virtual. Y nos dice que el papel fundamental para el éxito de las experiencias que utilizan los entornos virtuales de aprendizaje, quien pasa de ser transmisor, es decir, el tutor virtual, pasa de ser transmisor de conocimiento a facilitador del aprendizaje, promoviendo y orientando por medio de la construcción del producto, resultado del desarrollo individual y la interacción social. Vean qué interesante es este tema, en virtud de que el tutor virtual se va a convertir en aquel facilitador, en aquel orientador que de alguna u otra forma pues será el responsable de dinamizar, ¿de acuerdo? Será el responsable de orientar, de promover esa sabiduría, ese conocimiento que hoy por hoy pues, como ustedes pueden verificar, ha dejado de ser netamente como un capacitador, un docente, y ha ido más allá acerca de las famosas TIC, que desde hace muchos años pues la hemos venido experimentando, conociendo, pero que hoy en día, en los últimos años, pues ha obtenido más relevancia. De acuerdo, entonces vamos a pasar de lleno a lo que es prácticamente este rol desde diferentes perspectivas. Y acá encontramos, por ejemplo, el rol desde lo que es el diseño y organización. Ustedes saben de que toda situación académica, es decir, la preparación, la organización, el diseño, su desarrollo, etcétera, pues requiere de cierta planificación, es decir, que no es que se llega solo a, como les dijera, sin saber qué es lo que vamos a compartir, qué es lo que vamos a impartir, sino que es importante y trascendental saber, de acuerdo, administrar ese tiempo que tenemos asignado. Y por lo tanto, acá lo primero que encontramos es el rol del tutor en el diseño y organización, ¿de acuerdo? Y nos habla sobre las dos elementos, que es la presencia social y la presencia cognitiva. En este sentido, nos está hablando acá de tratar, bueno, no tratar, sino que hacer de crear una sensación de confianza y de ser bienvenido o bienvenida, ¿de acuerdo? Es decir, de que debemos de estar seguros, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el interés que tenemos tanto tutor como alumnos en el desarrollo de un tema determinado? ¿De acuerdo? Luego nos dice sensación de permanencia a una comunidad, es decir, ser parte integrante de ese grupo de personas que están integrando en ese momento la clase, es decir, los participantes. Luego nos habla de una sensación de control. ¿Qué es esta sensación de control? No es más que saber tener el registro sobre quiénes son los que van a participar, qué es lo que van a recibir, cuál va a ser su horario, cuáles serán sus evaluaciones, etcétera, etcétera. Es una serie de actividades, ¿de acuerdo? Se planifica a futuro, ¿verdad? Además del presente, en el momento, ahorita acabamos de resolver una situación presentada. Entonces, siempre vamos a estar ante eso. Luego nos habla
de una actitud de cuestionamiento, es decir, generar esa situación en el sentido de que siempre haya interrogante, que se nos genere esa pregunta, ¿verdad? Y lo más importante sobre la parte aquí que dice la presencia cognitiva, pues quizás sería dejar tiempo para la reflexión. Es decir, tenemos que saber analizar, tenemos que saber valorar qué es lo que estamos recibiendo, qué información es la que se nos está compartiendo, porque la realidad es de que todas las asignaturas revisten una vital importancia en el desarrollo de cualquier carrera. Sin embargo, no nos podemos quedar netamente solo con el texto, ¿verdad? Con los ejemplos, con el estudio de casos, todo lo que se pone a manera de orientar a la realidad lo que se está estudiando, sino que hay que reflexionar, ¿verdad? Hay que reflexionar sobre cómo lo estamos recibiendo. Vamos a pasar a la siguiente. Y pues acá tenemos lo que es el rol del tutor para facilitar el discurso. Ustedes saben que el discurso pues no es otra cosa que la explicación, ¿verdad? Que todo aquello que se está desarrollando por parte de pues la persona que hasta ahorita hemos considerado como, digamos, docente, pero que es el mismo docente que se va a convertir en tutor virtual, es decir, clases online, clases en línea, ¿de acuerdo? Viene siendo similar. Ahora, quiero verificar acá. Bueno, lo primero que nos dice siempre sobre la presencia social, la presencia cognitiva, pues dar la bienvenida a los participantes cuando entren al debate. Fíjense de que en lo que es online es bastante difícil porque en muchas ocasiones se presentan situaciones como las que hemos pasado en este ensayo. De acuerdo, en esta sesión de clase vimos allí de que había algo que no estaba previsto y son las situaciones que se dan, se registran siempre a través de la experiencia, pues se puede apreciar eso, ¿de acuerdo? Entonces la bienvenida se le da prácticamente a todos, ¿verdad? Cuando iniciamos la sesión de clase y durante el desarrollo de la sesión de clase, sería de estar pendiente ahí del que va llegando, pero si en ese momento se está realizando lo que es la explicación de algún tema determinado, pues es bien difícil como interrumpir la idea que se está desarrollando solo para decir bienvenido. Entonces sí, yo sé que no lleva mayor tiempo, pero es como hacer una interrupción, porque recordemos que cuando se está dando la explicación de una idea determinada, pues hay un hilo que se lleva, el hilo de la idea, el hilo de la coherencia, ¿de acuerdo? Entonces, como que sí, el que ya entra como 15, 20, 25 minutos tarde a una reunión presencial o en línea, es bien difícil como detener ahí, ¿verdad? Porque recordemos la experiencia, ¿verdad? De que hay que volver a ver a quién es el que viene tarde. Entonces, y muchas veces, pues eso no se va a cumplir si ya está en esas situaciones que estamos hablando. Luego nos dice mostrarse amable y animar a los participantes al diálogo. Son puntos relevantes, son puntos interesantes porque la empatía con el grupo siempre va a ser lo mejor. Y del otro lado, en lo que es en la otra barra, nos dice presencia cognitiva. En la primera nos dice centrar el debate en cuestiones claves, es decir, lo más importante, señalando los puntos más importantes. Luego nos dice plantear interrogantes estimulantes, es decir, aquello que nos pueda generar alguna especie de duda. Identificar asuntos complejos que surjan a partir de las respuestas. Es cierto, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes de todo eso que se nos vaya presentando. Muy bien, luego encontramos el rol ya en la enseñanza, el rol del tutor ya en la enseñanza directa. De acuerdo, entonces, acá lo que nos dice es que en la parte, en la barra, es decir, donde dice presencia social, dice dar forma al debate sin dominarlo, es decir,
que opinemos todos, no centrarnos, no tener directamente solo el control, o sea, que solo mis ideas son las únicas que están bien, sino que compartir. En el otro nos dice ofrecer ideas y perspectivas alternativas para el análisis, ¿de acuerdo? Y también nos dice, nos vamos saltando algunas para aspectos del tiempo, estar abierto a la negociación y presentar razones. De acuerdo, así es de que eso es lo más relevante. De ahí pasamos a la otra, donde nos dice hacer asociaciones de ideas, es decir, qué es lo que buscamos en la parte cognitiva con nuestros alumnos, y de esa forma vamos a ir creciendo en enseñanza-aprendizaje virtual. Bendiciones, feliz día para todos y para todas.